Aún no. Todos los que se están conectando y asisten a este webinar sobre el retorno a las actividades y que vamos a estar platicando en distintas perspectivas, desde las perspectivas de cumplimiento y los elementos legales a considerar para este retorno a las actividades y incorporación a esta nueva normalidad. Y por otro lado, también la evaluación de los protocolos en cumplimiento de los lineamientos, directrices y otros elementos publicados por las autoridades de distintos lugares geográficos. Tenemos gente, me parece, conectada tanto de México, Colombia, Centroamérica y otros lugares. Y si bien vamos a estar principalmente enfocados en los protocolos para dos mercados, principalmente para México y para Colombia, que es en donde hoy tenemos mejor identificado el cumplimiento, vemos que esto puede ser una buena práctica que se puede replicar en otros países independientemente de los protocolos. Habrá cosas que habrá que adaptarse a las condiciones y reglamentos, lineamientos, directrices establecidas en cada lugar, pero de alguna manera esto ayudará a tener todos una visión integral y completa sobre este tema que a todos nos preocupa, de cómo retornar a las actividades, sobre todo a las actividades económicas, que ha tenido un impacto importante con varias de nuestras organizaciones. Bien, voy a darles algunas solicitudes y sugerencias. Veo que alguien tiene la mano alzada y les pediría usar ese elemento si al final o durante la presentación hay alguna pregunta, pero sobre todo si necesitan y tienen preguntas sobre que no pueden usar la plataforma de manera correcta o algún tema que no es el que van a querer ver con los panelistas. ¿Por qué? Porque nosotros los panelistas vamos a estar utilizando otra herramienta. Ustedes en la plataforma de Zoom verán que hay una sección que dice Q&A o preguntas y respuestas, y les pido usar esa sección para que si tienen preguntas para nosotros, las hagan por ese medio. Esa va a ser la forma más sencilla. Hay un chat también, y en el chat también les pedimos que lo utilicemos para cuando tengan problemas o a lo mejor no se escucha o tengan algún otro comentario, hay gente que nos va a estar escuchando para ayudarlos y darles alguna retroalimentación. Les pido por favor que usen la sección de preguntas y respuestas que está en la plataforma de Zoom. Veo que en ese momento hay un par de personas con la mano levantada y si tienen alguna pregunta, por favor les pido escribirla en la plataforma de preguntas y respuestas y después de eso bajar la mano. Si alguien no ubica dónde está la plataforma de preguntas y respuestas, puede mover su mouse sobre la ventana de Zoom y en el renglón en donde les aparece los botones para silenciar el micrófono, para compartir o no compartir el video, para ver el chat, está este botón que dice Q&A o preguntas y respuestas con dos globitos como de diálogo de los que se utilizan en las imágenes para que alguien hable. Bien, muchas gracias. Veo que ya hay gente que nos está escribiendo por ahí. Si gustan presentarse, sí lo podemos hacer en el chat y les agradeceremos mucho que nos compartan en el chat de qué organización nos acompañan, de qué sector, cuáles son sus expectativas al respecto de este webinar y podemos ir estando monitoreando esos temas de parte de los que se están presentando. Y recordar para los que se están incorporando, entonces que usaremos la sección de preguntas y respuestas. Los que lo tengan en la plataforma en inglés dice Questions and Answers, que está en la plataforma de Zoom, en el botón que tiene una Q y una A. Bien,
Pues muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a estar platicando, como les decía, de las consideraciones para el retorno a las actividades y la evaluación de los protocolos para el retorno a estas actividades económicas de las organizaciones post-COVID y de lo que ahora se le ha llamado el retorno a esta nueva normalidad. ¿Y por qué una nueva normalidad? Porque va a ser difícil que regresemos a la misma normalidad, porque debemos haber aprendido cosas, debemos ser más resilientes, debemos tener nuevas precauciones ya en el día a día que deban ser parte de esta nueva normalidad y de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y vamos a estar platicando con ustedes, su servidor, Pablo Corona, que soy director en NICE Sistemas de Gestión y que hemos estado desarrollando este tema de los protocolos para la evaluación con base a distintos lineamientos, que ya en un momento vamos a platicar más al respecto. También nos están acompañando gente de NICE Colombia, de nuestra filial de NICE en Colombia, y que de alguna manera nos podrá compartir algunos de los elementos que hacen falta sobre la manera de aplicar esto en Colombia. También nos acompaña, disculpen, estaba leyendo aquí algunos comentarios que nos ponían, Lidia García Márquez, de un despacho especialista, GEB, especialista en temas de cumplimiento y de las consideraciones legales. Ella va a tener la primera intervención con las consideraciones legales que deberemos tener para el retorno a las actividades con distintos factores, tanto del cumplimiento con las autoridades como del cumplimiento con distintos esquemas de los ministerios, secretarías de salud y actividades con la Secretaría del Trabajo o con la materia competente de las distintas secretarías o ministerios. Bien, pues vamos a comenzar formalmente. Le quiero dar la palabra a Lidia. Lidia García, como les dije, es especialista en temas de cumplimiento, con bastantes años de experiencia, y aparte he tenido la grata fortuna de colaborar con ellos en distintos proyectos en donde nosotros como evaluadores de la conformidad hemos interactuado con gente de GEB y Lidia en implementaciones que ellos han realizado, y hemos visto que tenemos una buena sinergia con ellos. Por eso quisimos invitarlos a que nos platiquen un poco más. Entonces, Lidia, te cedo la palabra. Adelante con tu presentación. Lo que nos va a estar platicando Lidia es sobre justamente lo que les dije, las implicaciones legales y de cumplimiento para el reinicio a las actividades. Bien, adelante Lidia, por favor. Gracias, Pablo. También un agradecimiento a Edmundo, Lisset y al equipo de NICE por la invitación a participar en este webinar. Damos la bienvenida a los asistentes virtuales que nos acompañan, al equipo de NICE Colombia y, bueno, en general, a todos los asistentes. Nuestro objetivo es transmitirles la importancia de contar con protocolos efectivos y acordes a nuestra operación. Si bien es cierto el cumplimiento con la autoridad es de suma importancia, nosotros resaltamos la relevancia de los riesgos que debemos atender. Primero, prevenir el contagio y propagación en nuestra organización del COVID, que ponga en riesgo nuestra operación. Segundo, evitar que nuestro capital humano se coloque en situación de riesgo de contagio o propagación. Tercero, gestionar de manera efectiva que en la medida de lo posible nuestro actuar no sea solo reactivo a los riesgos que se van presentando en nuestro día a día, sino, por ejemplo, tener la capacidad de atender una emergencia, transitar por las intensidades y medidas que el sistema de alerta sanitaria va imponiendo, y esto minimiza el impacto en nuestra empresa. Visualizamos hoy 7 retos que toda empresa deberá enfrentar. Por una parte, la sociedad, gracias Pablo, se me olvidó decir adelante. Por una parte, la sociedad no conoce qué es y cómo se propaga el COVID, y ni qué decir cómo reaccionar en caso de emergencia o posible contagio. Creo que hoy no sabemos cuántos de nuestros colaboradores conocen esta información básica. Para México, considerando la consulta Mitofsky, el sondeo que hace al 31 de mayo, señala que casi el 28% de los encuestados considera que el virus no existe.
y un 24% que poco o nada tiene de miedo a contagiarse. Menudo reto. Las 32 entidades federativas emitirán reglas, lo que se suma a los lineamientos de la federación. Ello implicará un monitoreo puntual. Por ejemplo, se han identificado casos en los que se implementa o implementará un registro local de protocolos, como el caso de Baja California Sur y la Ciudad de México. Hablábamos de estas 33 reglas. El reto es dar seguimiento a los semáforos que pueden cambiar de momento a momento e implicar modificaciones en las medidas adoptadas por nuestra empresa. La capacitación tiene una gran relevancia y consideramos uno de los puntos más sensibles. Aquí no solo se trata de cumplir compromisos legales que ante la autoridad nuestra empresa tiene. Esta importante herramienta asegurará que los protocolos sean efectivamente aplicados y cumplan su finalidad: prevenir, evitar y gestionar riesgos de contagio y propagación. Los procesos de transformación muy probablemente enfrenten resistencia. Los cambios en la forma en que nuestro capital humano desempeña actividades asignadas quizás se vuelva complejo, y tratar de llevarlos a transitar a la nueva normalidad será complicado. Imaginemos que habrá hábitos que se les deberá modificar o implementar nuevos. Ahora, implementar la cultura de la prevención que lleve a nuestras organizaciones a desarrollar capacidades de resiliencia afectiva y rápida, misma que sea compartida por todos los miembros de nuestra empresa en temas como salud, riesgo, accidentes, enfermedades y medidas preventivas. De eso van los protocolos. Y finalmente, la ponderación de la empresa entre cuánto invierto en seguridad sanitaria, cómo aseguro mi operación y cuidar la reputación de mi fuente de trabajo. La premisa es invertir y cuidar que la implementación no se vuelva un gasto. Adelante, Pablo, por favor. El 14 y 15 de mayo pasados, la Secretaría de Salud emitió acuerdos en los que se establecía una estrategia de reapertura, y esta debía constar en elaborar protocolos, capacitar, readecuar espacios y procesos, implementación de filtros de ingresos, sanitización e higiene y otras medidas que pudiera implementar la autoridad. El 18 de mayo pasado, la Secretaría del Trabajo publicó un documento en el que se contenían los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estos fueron el antecedente de los lineamientos publicados de manera oficial el 29 de mayo en el Diario Oficial. En esta lámina nos gustaría mostrarles un comparativo de algunos cambios que sabemos son la adecuación derivada de la prueba piloto que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social con un aproximado de 100 empresas. Entre los cambios que vamos a ver están: la medida ya se aplica a todos los centros de trabajo. Se realiza una categorización de las empresas. Todas las empresas esenciales deberán realizar la autoevaluación en línea. Ya no es obligatorio contar con la aprobación del IMSS. Para las empresas no esenciales se ha dejado como herramienta de ayuda nada más. Puntualiza el tema de la inspección, antes no se mencionaba. Indica que en la revisión se deberá mostrar evidencia de contar con protocolos que contemplen las medidas establecidas en estos lineamientos y que se da seguimiento a las mismas, es decir, se supervisan. Distingue medidas indispensables y recomendaciones con la finalidad de que las empresas programen sus prioridades, pero todas las medidas que están en este documento deben ser implementadas. Observamos el número de obligaciones por tamaño de empresa. Una diferencia notoria es lo referente al porcentaje de alcohol que deberá tener nuestro gel. Esto con la finalidad de establecer los mínimos que son requeridos por la OMS. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, en el documento se establece el rango mínimo del 60% y el máximo del 95%. Ya no hace referencia a productos de limpieza y sanitización certificados o registrados ante la EPA. Menciona el hipoclorito de sodio. Se implementa en todas las empresas la toma de temperatura en entradas y salidas. Fue eliminado lo referente a evitar la barba y bigote por considerarse un reservorio para virus o microorganismos. Así que esta medida puede ser una buena práctica que adopte la empresa. Claro, si se está en la Ciudad de México, esta cosa cambia, porque en los lineamientos para la ejecución del plan gradual que tiene la Ciudad de México, esta regla sí está. Ninguna de las dos versiones de lineamientos técnicos, tanto el piloto como el oficial, hacen referencia al manejo de residuos biológicos. Adelante, Pablo, por favor. Pablo, gracias.
Tocábamos el reto de los 33 lineamientos de las autoridades, el federal y los 32 locales, circunstancia que provoca, existe empresas que no tengan clara la forma en que deberán aplicar las medidas y los requisitos que deberán cumplir. A modo de ejemplo, en el siguiente cuadro veremos la estrategia emitida por el gobierno federal y la señalada por la Ciudad de México y el Estado de México. A mano izquierda hemos colocado puntos de monitoreo y comparación. Los 3 ejemplos se basan en un sistema de alerta sanitaria. Mientras que para la Federación establece que se dictará la semaforización semanal, la Ciudad de México indica que el semáforo se establecerá de manera coordinada con la Federación y considerando la ocupación hospitalaria. Publicará el día viernes el semáforo y las medidas que se deban implementar entrarán en vigor el lunes siguiente. Para el Estado de México también se habla de una coordinación, pero se suma el monitoreo que se haga a 4 regiones que tienen que ver con su colindancia. Aquí se establece un acuerdo de coordinación con la Ciudad de México. Justo ayer escuchábamos que se establecerá un semáforo único para la megalópolis que está integrada por la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Así que el tema del monitoreo pues es un reto. Por lo que toca a las actividades que se consideran como esenciales en alerta máxima, encontramos ejemplos que mientras en la Federación los hoteles y restaurantes son esenciales, para la Ciudad de México estos abrirán en semáforo naranja y con una capacidad al 30%. Y para el Estado de México, estos solo darán servicio al 15% de su capacidad y solo a personas que requieran de este servicio para desarrollar actividades esenciales. Los nuevos lineamientos, es decir, los oficiales, el listado que aparece de actividades esenciales ya no se encuentra el servicio hotelero y restaurantes. En la, llamémosle plan de reapertura, nueva normalidad, plan de regreso, estos 3 ejemplos establecen la implementación de protocolos de seguridad sanitaria. Como ya dijimos, para la Federación ya no es obligatorio, para las no esenciales, contar con la aprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero para la Ciudad de México sí se establece que las empresas deberán contar con la aprobación del IMSS antes de la entrada en actividades, que esta publicará lineamientos y guías previo a la reapertura y establece que a partir del 16 de junio se deberá realizar un registro de la empresa a través de una plataforma en línea. El Estado de México solo menciona que deberá contarse con protocolos. Finalmente, la forma en que se clasifican las empresas es también distinta entre la Federación y el Estado de México. En los lineamientos de la Ciudad de México no se contempla esta categorización. Adelante, Pablo, por favor. Lidia, antes de continuar, Dime. creo que hay una pregunta que aquí es relevante. Nos pregunta Dime. Manuel Quesada y ya lo respondiste de alguna manera sobre si es obligatorio en México notificar al IMSS. Ya nos decías ahorita sobre que a nivel federal ya no es obligatorio, pero en la Ciudad de México sí aplica. Pero él menciona que dice hay que evitar sanciones y por lo tanto lo que queremos entender es cuándo sí hay que notificar y cuándo no y en qué momento. Justo aquí vamos entre lo federal y lo local, ¿no? A nivel federal, digamos, las esenciales hoy solo deben realizar la autoevaluación que está en esta plataforma. Las no esenciales no tienen la obligación de registrar sus protocolos y contar con una aprobación del IMSS. Pero ¿qué pasa? Hoy esta regla en la Ciudad de México es obligatoria de que tenemos que contar con este registro. Es una buena práctica, es una buena herramienta para realizar el ejercicio de autodiagnóstico en esta plataforma. La realidad es que los protocolos tienen como finalidad primordialmente evitar que en nuestro centro de trabajo ocurran contagios o propagación y que ponga en riesgo nuestra operación. Lo ideal, pues, sería que se utilice la plataforma como un autodiagnóstico, es voluntario en este momento, digamos a nivel federal. En tanto la Ciudad de México no haga un ajuste, sí tenemos la obligación de cumplir con este registro y aquí dice, hasta este momento contar con la aprobación. No han hecho el ajuste en la Ciudad de México para señalar que puede ser voluntario, ¿no? Gracias. Gracias, Pablo.
En el siguiente gráfico se esquematizan los elementos que metodológicamente deben contener los protocolos de seguridad sanitaria. Estos rubros fueron tropicalizados por la autoridad en los lineamientos, recordando que solo establecen los mínimos y las medidas genéricas. Solo me gustaría resaltar en este apartado que para elaborar nuestros protocolos debemos partir de dos importantes preguntas. ¿A qué área de mi organización estará enfocado el protocolo y cuáles son los riesgos que pretendo prevenir o minimizar? Estos elementos son parte de un circuito, su efectividad y toma de decisiones acertadas dependerá de estos cuestionamientos. Pablo nos indicará la relevancia de que todos y cada uno de estos elementos estén contenidos en nuestros protocolos para asegurar el cumplimiento con la autoridad y lo que insistimos es más relevante, atender los riesgos que podrían paralizar nuestra operación. Conocer el por qué someter a un proceso de evaluación nuestro protocolo ayudará a corroborar que se cumplen con todos estos elementos y el objetivo. Adelante, Pablo, por favor. Oye, nos hacen otra pregunta a ese respecto. Dime. Si esta diferencia de la aprobación del IMSS a nivel federal y CDMX es por el lugar físico en donde está la organización o por competencia. No, es por el lugar físico. Recuerden que lo que va a revisar la autoridad son centros de trabajo, centros físicos, donde estemos operando. Es decir, si tú tienes en la Ciudad de México y en el Estado de México, digámoslo así, la obligación para registrar tu protocolo es el que tienes en la Ciudad de México. Sí. Es por centro de trabajo. Recuerden que lo que revisa la autoridad es un centro de trabajo. Las instalaciones de las empresas, en dónde está la ubicada, ¿no? Gracias. Adelante. Gracias. En el siguiente cuadro, a modo de mapa mental, colocamos algunos elementos abordados por los lineamientos federales. El primer paso que deberán realizar las empresas para identificar las medidas sanitarias a implementar es la categorización del centro de trabajo. Primero debemos definir qué tipo de actividad tenemos, si es o no esencial. En el segundo punto está el nivel de riesgo, que será guiado por el sistema de semaforización y se determinará qué actividades y medidas debemos implementar en la empresa. Tercero, el tamaño de la empresa, es decir, por número de empleados y sector. Y cuarto, las características de nuestra empresa, personal vulnerable o bien qué porcentaje de nuestro capital humano tiene a cargo el cuidado de personas del grupo de riesgo, las áreas locales o estructura organizativa que tiene nuestra empresa. Los lineamientos detallan un número de medidas de acuerdo al tamaño de la empresa. Los rubros que aparecen en color verde se refieren al proceso y apartados que contendrá nuestro protocolo. Comencemos con la fase de planeación y vigilancia. Pablo, te agradecería que pasemos a la siguiente lámina y luego regresemos a esta, por favor. Los lineamientos no son tan específicos, solo hacen mención de implementar un comité o responsable. En esta etapa debemos elaborar un plan de trabajo para la reapertura y requerirá de pasos específicos. El comité, lo ideal es que esté conformado por el patrón, un representante de los trabajadores y en su caso el sindicato. Dependiendo del tamaño de la organización, quizás sea necesario la creación de otros grupos de trabajo, de subgrupos, que conozcan las áreas y operación en la que se implementarán nuestros protocolos incluidos en el plan de trabajo. Se deberá contar con la evidencia de su instalación y sesiones, es decir, elaborar actas, así como documentar sus actividades y cronograma. El siguiente paso es realizar un diagnóstico situacional para identificar los ajustes físicos y administrativos que deberán realizarse en nuestra empresa, el equipo de protección personal adecuado a nuestras necesidades, pero suficiente para cumplir con la finalidad de evitar riesgos, cómo, quién, con qué, o cada cuánto tiempo se realizará la limpieza y sanitización de espacios o superficies, y el programa de capacitación sobre las medidas de promoción y protección de la salud, así como las específicas que cada empresa asuma en su protocolo. Finalmente, elaborar ese plan de trabajo que, entre otras cosas, contendrá nuestros protocolos de seguridad sanitaria. Pablo, ¿podemos regresar a la lámina anterior, por favor? Bueno,
Cuando atendemos a las medidas que se deberá contener en nuestro plan de reanudación de actividades, la distinción es por tamaño de empresa. Por ejemplo, en el rubro de medidas de ingeniería, que son modificaciones físicas como la distancia entre estaciones de trabajo, en general pide medidas sanitarias en los accesos como jergas saturadas, pero para el caso de las medianas y grandes, estas deberán adquirir sensores de temperatura a distancia, se indica la utilización de tapetes o, en su caso, protectores de calzado. Para gestionar un mismo riesgo, vemos que se imponen medidas distintas por el tamaño de la empresa. Por lo que hace a las medidas administrativas, es decir, una adecuación a los procesos o actividades organizacionales, trata de forma distinta nuevamente a las medianas y grandes, estableciendo que estas deberán incluir en sus códigos de ética acciones de no discriminación a personas con COVID o bien que tengan familiares contagiados. Considerando que la discriminación debe ser abordada de manera integral y no solo en este supuesto, pues consideramos que en todas las empresas se podría materializar este riesgo y lo importante es generar ambientes laborales idóneos que mejoren el rendimiento del capital humano. Otra distinción se observa en el equipo de protección personal. A las medianas y grandes establece que el equipo de protección ocular deberá contar con protección superior lateral y que además tenga la característica de antiempañantes. En capacitación a medianas y grandes les impone difundir información sobre hábitos saludables, estilo de vida, familia y apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas con el fin de evitar complicaciones en caso de contagiarse de COVID. En promoción de la salud, a todas las empresas se les requiere un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo, que nuestro capital humano cuente con conocimientos para conocer, haber estado en riesgo de contagio. A las empresas medianas y grandes les requiere la realización de exámenes periódicos o bien brindar facilidades para que su personal pueda acudir a solicitar atención médica. El último punto, solo en este tema de contar con sistemas de gestión, solo es aplicable a las grandes empresas y son 10 requerimientos o recomendaciones que establece la autoridad y ponemos de ejemplo contar con un plan de continuidad de negocios que tenga considerado el riesgo sanitario, el riesgo de contingencia sanitaria, un programa específico de protección civil con este enfoque y un grupo de ayuda mutua que dé soporte ante riesgos sanitarios. La reapertura debe ser tratada con todo cuidado. De las decisiones que tomemos durante este proceso para reiniciar actividades dependerá el éxito de nuestra reactivación. Insistimos, más allá de cumplir con la autoridad misma que nos va a poner los mínimos, está el prevenir y disminuir los riesgos de contagio, así como su propagación. Siguiente, por favor, Pablo. En la siguiente, por favor. Realizar una revisión de medidas sanitarias que a nivel internacional se están implementando nos permite identificar buenas prácticas que fortalecerán nuestros protocolos con medidas que han sido ya probadas en efectividad. En esta lámina señalamos algunas prácticas que realiza Colombia y las encontramos en la resolución 666 del Ministerio de Salud, que fue publicada el 24 de abril o emitida el 24 de abril, y destacamos lo siguiente. La resolución es muy puntual en el objetivo, que es minimizar los factores de transmisión del COVID. En los lineamientos mexicanos se establece como objetivo indicar la estrategia para el retorno o continuidad de actividades. Se establecen responsabilidades y obligaciones para trabajadores y empleadores, lo que permite establecer un ambiente de prevención donde todos tienen un papel claro a desempeñar y la importancia de cumplir cada uno su responsabilidad. Se acompaña de un glosario que indiscutiblemente apoya en la comprensión de medidas, conceptos y alcance. Se acompañan las medidas con protocolos, por ejemplo, en el lavado de manos se señala que como mínimo la frecuencia en esta acción debe ser cada 3 horas, después de tocar superficies, antes y después de tocar cubrebocas. Se establece que deberá contar con un mecanismo de seguimiento y control. Aquí la práctica es un distanciamiento físico de 2 metros. Se señala un manejo mínimo del equipo de protección, señala acciones mínimas para protocolos de limpieza y desinfección, cuándo y con qué frecuencia. Establece gestión de residuos como cubrebocas y guantes, por ejemplo, que se identifique el contenido de la bolsa que los va a contener, que estén separados de otros desechos y garantizar la protección personal de quien realice esta actividad.
y bueno, cuentan con una aplicación para el seguimiento del estado de salud y entorno familiar. Aquí en la Ciudad de México tenemos una aplicación similar, solo que aquí lo consideran a nivel nacional. Siguiente, Pablo, por favor. Finalmente, les transmitimos lo que consideramos debe ser un círculo virtuoso que nos lleve a una reapertura sostenible. La operación debe ocupar a la empresa y un equipo multidisciplinario coadyuvar en el diseño e implementación exitoso. Contar con protocolos eficaces que atiendan las necesidades de nuestra empresa, que sean diseñados de la mano de nuestro capital humano, de especialistas en la metodología, la ideal supervisión y adecuación y sobre todo, insistimos, y sobre todo, equipo entrenado que reaccione inmediatamente a modificaciones o potenciales riesgos. Capacitación efectiva a nuestro personal. No resultará viable reactivar actividades si antes nuestro personal no conoce las medidas y la forma en que deberá aplicar los protocolos de seguridad sanitaria y la serie de medidas que adopte nuestra empresa. Desde la concepción de nuestro plan de trabajo de reactivación y protocolos, debemos estar acompañados de equipo especializado en sanitización que nos indique las mejores opciones para nuestras organizaciones, que van desde costos o productos ideales, que las decisiones de la empresa en este rubro sean inteligentes y muy pensadas, que se traduzcan en una inversión que retorne en una actividad sostenible. Aunado a lo anterior, contar con el respaldo de un equipo que nos alerte en forma oportuna de modificaciones a las medidas y semáforos de las autoridades para la aplicación de protocolos garantizará estar en cumplimiento con la autoridad y de forma resiliente poder transitar entre los distintos escenarios sin impactos peligrosos en nuestra organización. Y para cerrar este círculo, los procesos de evaluación dan un aval técnico a nuestros protocolos, darán tranquilidad a nuestra empresa de estar conforme a metodologías que ya fueron probadas en efectividad para la gestión de riesgos, que además nos llevará por mucho a cumplir con la autoridad y, más importante, saber que los protocolos atenderán nuestra principal preocupación: prevenir, evitar y gestionar riesgos de contagio y, en su caso, una eventual paralización de nuestras empresas o un cierre temporal. Reiteramos, generar decisiones basadas en información y asesoría llevarán a nuestra empresa a cuidar su capital humano, a cumplir con la autoridad, a facilitar nuestra reapertura y cuidar la reputación de nuestra empresa. Y finalmente, gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por tu participación. Y tengo unas preguntas extras que nos hacen. Te voy a hacer dos al mismo tiempo que creo que van de alguna manera relacionadas. Relacionadas con el tema del registro en el IMSS, si estás en el Distrito Federal o en la Ciudad de México o no. Sí, entonces se tiene que registrar cada sucursal considerando que alguna esté dentro de la ciudad y otra no. Y la otra es, si es una empresa muy pequeña de 4 personas y está en la Ciudad de México, ¿tiene que hacer este registro en el IMSS? Mira, para establecer protocolos de seguridad sanitaria no importa que seamos 2, ¿no? Como vimos, la autoridad hace una categorización por el tamaño de la empresa, pero considera las micro que van según la estratificación, es de 0 a 10. O sea, estamos en el supuesto de que tenemos que contar con protocolos. Más de 2 protocolos. Y en el tema de la notificación al IMSS, hay que identificar si nuestra empresa es una esencial, y más que notificar al IMSS, la obligación, si somos esenciales, es que debemos hacer la autoevaluación. Si no somos esenciales, no estamos obligados en el ámbito federal a hacer el registro ante el IMSS. Pero ya vemos, dependiendo de la entidad federativa, es que esta obligación podría estar como en la Ciudad de México, ser obligatoria. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Si hay más preguntas, las podremos ir haciendo más adelante y creo que nos vas a seguir acompañando por aquí, ¿no, Lidia? Así es. Aquí permanezco. Gracias. Y ahora yo les voy a platicar sobre este tema de la evaluación de protocolos. Lo que hicimos en ICE, nos dimos cuenta
de esta necesidad que tenemos todos de retornar a las actividades económicas y de cada una de nuestras organizaciones, y con ello, en cumplimiento de lo que ha solicitado la autoridad de contar con protocolos, de contar con mecanismos y lineamientos que eviten los riesgos, es que nos pusimos a diseñar un esquema que ayudara a evaluar y verificar que estos procedimientos y protocolos están siendo alineados a lo que está pidiendo la autoridad. Y de alguna manera es importante mencionar que esto no sustituye a una evaluación de la autoridad ni es una evaluación oficial. Sin embargo, siempre hemos dado esta certidumbre a través de nuestros servicios de que una visión de tercera parte, de que una persona independiente que no sea el que realizó los protocolos, los evalúe, ayuda a elevar la certidumbre de que están hechos de manera correcta para evitar la ceguera de taller que una organización pudiera tener si hace una evaluación solamente propia. Ya Lidia mencionaba mucho el tema de la autoevaluación, que sí es una obligación, pero en esa autoevaluación pudiéramos caer en esta ceguera de taller de no ver internamente algunos detalles. Y número dos, otro de los elementos que vemos a nivel de los lineamientos establecidos por la autoridad es que podría haber organizaciones que tengan su protocolo y lo hayan diseñado de manera muy adecuada en papel, pero lo guarden en un cajón y no forzosamente lo estén aplicando adecuadamente. Por lo tanto, la evaluación que estamos haciendo no solamente es una evaluación de que el protocolo es adecuado, sino que se lleva a cabo y se implementa a través de acciones como las que ya Lidia nos comentaba hace un momento, entendiendo que esto puede ser aplicable, y ahorita hablaban en las preguntas de empresas de 3, de 4, de 5, de 10 personas, hasta sitios públicos de alto tránsito, edificios, restaurantes, hoteles, centros comerciales, cines, gimnasios, escuelas, que necesitan tener una evaluación de los riesgos a los que pudieran hacerse sujetos, sobre todo en el tema de los contagios, y con ello aplicar las guías, recomendaciones y requisitos, ampliando algunos de ellos a los que les vamos a comentar en un momento, que hemos tomado no solamente de los elementos que ha publicado la autoridad en México, sino autoridades de otros países, en Centroamérica, en Sudamérica, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, y que como prácticas creemos que pueden reforzar la certidumbre de lo que están haciendo nuestras organizaciones a este respecto. De esta manera, el asunto del esquema que estamos generando consiste en 8 elementos. Primero, que la organización entienda en su contexto cuáles son los riesgos de transmisión dependiendo del tipo de áreas que tiene, del tipo de personal, de las actividades que realizan, de qué tantos visitantes reciben, de qué tanto flujo de gente nueva hay cada día, del tipo de superficies que hay, de si los productos que están en un lugar son tocados por mucha gente o no. Entonces, habrá varios riesgos distintos. No es lo mismo los riesgos que hay en un supermercado a los riesgos que hay en una escuela, y por lo tanto las medidas deberán ser distintas. En ese contexto, cada organización deberá entender cuáles son sus riesgos y evaluar las distintas guías, recomendaciones que tiene la autoridad, pero adaptarlas a su realidad. Hablábamos el otro día en otro de estos webinars con gente especializada y nos decía, por ejemplo, va a ser muy difícil que los niños, sobre todo niños pequeños, utilicen cubrebocas en las escuelas. Es más recomendable ponerle una careta que le cubre también el rostro y mejor ayudarlos a que tengan hábitos sanos, de que no se acerquen unos a otros, de que no estén jugando a quitarse las caretas y que se genere una cultura adecuada. Bueno, y con base en esta gestión de riesgos, tener protocolos adecuados para la minimización de estos riesgos de transmisión. Esos protocolos deberán
aterrizarse en las prácticas que llevemos a cabo, tanto prácticas de desinfección y sanitización de las superficies, de la entrada y acceso del personal, del flujo de las distintas personas que transitan por las instalaciones de la organización, del manejo de los residuos, tanto los residuos del día a día de la organización, los residuos normales que producimos, pero también los residuos derivados del uso de equipo de protección personal, caretas, guantes, cubrebocas, trajes, dependiendo de los riesgos de transmisión que determinaron qué tipo de equipo de protección necesitarían. Y en estos protocolos aterrizamos que deberán utilizarse según las condiciones de cada organización los guantes, las caretas, trajes especiales y cubrebocas, etcétera, dependiendo de la realidad y condiciones bajo las cuales se realizan las actividades dentro de esta organización. También deberá aterrizarse en temas de concientización y capacitación hacia los empleados que puedan conocer estos protocolos, estas prácticas, aplicarlas de manera adecuada, resolver las dudas que puedan tener y también hacia los visitantes y personas que transitan para que deban conocer las medidas que tienen que tomar y contar con un plan de contingencia que ayude a dar continuidad a las operaciones. Y aquí creo que hay una oportunidad muy interesante porque afortunadamente esta pandemia nos tomó por sorpresa y nos obligó a salir de una zona de confort, pero también nos está obligando a tomar acciones que antes no tomábamos, deberíamos aprender de ellas para generar nuevos planes de contingencia que en una futura situación similar, ojalá no suceda pronto, pero no estamos exentos de ello, hayamos aprendido y aplicado estas lecciones de una manera adecuada y una relación con los proveedores y la subcontratación de servicios que en un momento más vamos a ahondar en cada uno de ellos. Entonces, déjenme, les voy a ir poniendo en estas láminas los protocolos y medidas de las recomendaciones que tenemos que tomar. Algunos ya los mencionó Lidia, perdón, y me voy a ir más rápido en unos que otros. De cualquier manera, veo que en el chat y en las preguntas nos cuestionaban si se va a compartir la presentación y sí, con mucho gusto les vamos a compartir la presentación a los que se registraron en el webinar por correo electrónico. Después de esta sesión les vamos a mandar la presentación. Y en esta presentación, en las siguientes láminas, vamos a ver dos iconos. En México, el gobierno distinguió, como nos mencionaba Lidia, entre micro y pequeñas empresas y empresas medianas y grandes. Tiene ahí un error ortográfico, disculpen, ahorita lo corregimos. Y entonces las láminas vamos a distinguir con estos iconitos cuando algo aplica solo a las pequeñas y medianas y a las grandes. Por ejemplo, el tema de accesos a las entradas del centro de trabajo, ya hablamos de que tanto pequeñas y grandes deben tener barreras físicas para el ingreso y salida del personal, para controlar el flujo de gente, del tema con las jergas y tapetes sanitizantes, protectores de calzado utilizando hipoclorito. Ya mencionamos el tema de que se eliminó la referencia a la certificación EPA. Y aquí una cosa importante a considerar es que hay que utilizar jergas limpias o algún otro tipo de material. El otro día un experto nos comentaba que las jergas pueden soltar, dependiendo de la calidad de la tela, mucho residuo o pedazos de jerga que luego se van esparciendo por todos lados y eso también pudiera ser un foco de riesgo. Por lo tanto, utilizar un material adecuado también es importante a este respecto. Tener sensores de temperatura, que en este caso los sensores de temperatura a distancia solo aplican a empresas grandes. Las áreas de estancia que para los casos detectados con temperatura mayor a 37.5 deban tener un área reservada para poder llevar al personal y tomar las acciones necesarias para empresas grandes y tener dispensadores de gel con 70% en distintas áreas. En las áreas comunes,
Para las pequeñas empresas y grandes, tener ventilación natural, lavamanos, toallas, alcohol. Y para las empresas grandes, tener señalización con marcas a 1.5 metros de distancia, barreras físicas y separaciones para que los comensales y en mesas estén separadas a esta misma distancia, tener extractores de aire con cambios de filtro frecuente y las marcas que ya hemos mencionado para los lugares en donde puedan estar sentados en un lugar de trabajo. También en las oficinas administrativas y en los procesos productivos, contar con estas barreras físicas lavables, dispensadores de gel, las marcas que ya mencionamos, la ventilación natural y los sistemas de extracción. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Me preguntaban por qué está repetida información de esta y de la anterior, porque aquí estamos hablando de las áreas comunes, las áreas, por ejemplo, el comedor, los áreas de recepción, las áreas de visita, y aquí estamos hablando ya de las oficinas productivas o las áreas de producción en donde se realiza un producto o servicio que deben tener también ciertas medidas específicas. Ahora, para los sanitarios, el tema de que estén funcionando adecuadamente, de que tengan una buena ventilación, haya dispensadores de toallas, de agua, haya agua corriente, jabón. En la entrada y salida a los centros de trabajo, tener un protocolo de acceso con un filtro sanitario para determinar la temperatura. Es importante considerar que todos tienen la obligación de determinar la temperatura, pero las empresas grandes tienen la obligación de hacerlo a través de un termómetro a distancia y podría ser al ingreso y también, si no es posible, al concluir el turno, y tener lineamientos para visitantes, proveedores y contratistas para el uso de cubrebocas y de mantenimiento de la distancia. Para las reuniones de trabajo, establecer criterios para las personas que por su edad ameriten, por temas de salud, por estar embarazadas, usar del teletrabajo y entonces mantener el teletrabajo aún cuando el resto de la actividad ya retornó a las oficinas físicas. Tener cuidados específicos con las reuniones de trabajo que en la medida de lo posible se lleven a cabo por videoconferencia o por teléfono, y si se llevan a cabo en un lugar físico, que se mantenga la distancia, tener una higiene respiratoria, la limpieza antes, después de la reunión y lo que ya hemos mencionado sobre los usos de cubrebocas y equipo de protección, y limitar y evitar los eventos sociales. Y en las áreas de trabajo, para todas las áreas de la organización, también tener cuidado de no compartir plumas, papelerías, utensilios de cocina, equipo de protección personal, evitar el uso de joyería, de corbatas y barba y bigotes, que como decía Lidia ya fue eliminado, pero de alguna manera podría en algunos lados ser considerado una práctica útil. Habrá que analizarlo como parte de la gestión de riesgos. Tener un código de ética y de no discriminación que evite la segregación y discriminación de las personas por vivir con un familiar que lo tenga o que tenga casos positivos, y cuidados específicos antes, durante y después de los viajes internacionales, que deberían estar limitados, pero que si es necesario realizarlos, se tomen acciones para saber a qué lugares fue, con qué tipo de personas tuvo contacto, si en esos lugares hubo mayores incidencias de contagio, aislar a la persona y que realice actividades de teletrabajo durante un periodo razonable, normalmente están siendo de 15 días, y tener mecanismos para el reporte y contacto con las autoridades de salud o servicios médicos. En todas las áreas de trabajo también tener comunicación adecuada sobre las medidas que se deben tomar, de lavado de manos, de la sana distancia, de la higiene respiratoria, de cubrirse con el codo flexionado para toser o estornudar, de utilizar pañuelos, de cómo se desechan y dónde esos pañuelos, y del uso del equipo de protección que ya hemos mencionado, así como
el equipo que debe utilizar para empresas grandes en donde hay comedor y cocina, los cocineros, meseros y cajeros utilizando cubrebocas, cubrepelos o elementos que les recojan el cabello, tener protocolos de desinfección y limpieza tanto para pequeñas empresas y grandes, como dijimos, usando hipoclorito, y ya mencionábamos la eliminación del registro de EPA que estaba en el protocolo anterior. Las empresas grandes que tengan transporte a los trabajadores deberán incrementar la frecuencia de estos, pero reducir la cantidad de personas que sube al transporte al mismo tiempo, tomar la temperatura y darles indicaciones sobre las medidas que se deben tomar a bordo del transporte y la limpieza después del uso. En las empresas grandes es importante tener horarios escalonados tanto para el trabajo, para la realización de las actividades de trabajo y también para el uso de cafeterías, comedores, casilleros, vestidores, y tener una supervisión adecuada del uso y desecho de los materiales de limpieza y de la supervisión en la ejecución de estos protocolos de limpieza para que se realicen de manera adecuada. Ahora, hablando del tema de equipo de protección personal, es importante que, dependiendo de los riesgos, como ya mencioné hace un momento, podría haber organizaciones que tienen un riesgo muy bajo y solo requieren el uso de cubrebocas. Habrá algunos que refuercen el uso de cubrebocas con una careta, dependiendo de los riesgos. En los riesgos altos, no solamente un cubrebocas quirúrgico, sino alguno con una característica mayor de protección, como los KN95. En algunos otros se requerirá también cubrir los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo, las manos, otra vez dependiendo del tipo de actividades y del riesgo al que está sujeto cada uno, y considerar también importante el manejo de los residuos de estos elementos a utilizar como equipo de protección. Ya mencionábamos el tema de capacitación y hay varios programas de capacitación. El IMSS ha publicado distintos cursos gratuitos sobre hábitos saludables, el estilo de vida, la forma de comportarse dentro de la casa, dentro de la oficina, de la higiene respiratoria, y debe haber modalidades tanto en línea para temas colaborativos por internet y algunos que deberán ser presenciales, sobre todo cuando ya se retornó las actividades para las empresas pequeñas, para el uso de sana distancia, de cómo usar el cubrebocas, de cómo usar el equipo de protección, de cómo usar el gel antibacterial cuando las características así lo permitan. Otro de los puntos que creemos que es muy importante es el tema de la salud psicosocial de las personas. Todos hemos estado sometidos a un nivel de estrés distinto, algunos más, algunos menos por estar en el teletrabajo y en casa. Y entonces es importante que al regreso también tengamos en cuenta la protección de la salud del trabajador, de su familia, evitar la violencia laboral y la discriminación en casos positivos, la carga mental, tener mecanismos para poder confirmar los casos sospechosos, para reincorporar a la gente, para que la gente pueda reportar de manera segura casos positivos sin ser discriminado, para que se puedan atender de manera preventiva una promoción y prevención de la salud física, de monitorear, y aquí lo ligamos con una norma oficial mexicana que entró en vigor recientemente, la norma 035, que considera los aspectos de riesgos psicosociales del trabajador, conocer la cantidad de estrés a la que está sometida la persona, cómo se siente y cuáles son las acciones que deberíamos tomar, obviamente atendidos por un profesional en la materia de estos riesgos. Y el IMSS también publicó esta calculadora de complicaciones del COVID que está en la presentación y que por ahí también pregunta nuevamente si la vamos a compartir. Con mucho gusto, a los que se registraron la vamos a compartir, así como el video de esta sesión. Y para llegar ahora al tema de
la evaluación del plan de contingencia, en donde habría que tener criterios y un monitoreo constante de los semáforos sanitarios, como ya nos mencionaba Lidia, del mapa de riesgos y mantenerlo actualizado en nuestra organización sobre qué actividades fomentan los riesgos, cuáles debemos evitar o las otras que se van a controlar y de qué manera, que haya responsables en los distintos centros de trabajo de la implementación de las acciones, de la identificación del personal vulnerable, de tener grupos de ayuda para el personal que pueda tener alguna complicación, siempre apoyados de un profesional en la materia de salud, en la materia psicosocial. Tener este plan de continuidad que nos ayude a aprender de estas lecciones sobre el teletrabajo, sobre actuar en planes de contingencia, del manejo de la información, de los riesgos psicosociales del personal, del flujo que debemos tener en la atención a los clientes, en la atención y continuidad de los productos o servicios que presta cada una de nuestras organizaciones, en conjunto con los programas de protección civil, de tener teléfonos de emergencia, de servicios de respuesta para el tema de salud, de reporte epidemiológico y cualquier otro de los que las autoridades nos piden. Tener temas de comunicación interna y externa, tanto para establecer mecanismos seguros e internos para reportar casos alrededor de internamente en la organización y favorecer el clima laboral, evitar esos riesgos psicosociales que ya mencionamos, pero también tener mecanismos de reporte e interacción con autoridades de salud para reportar un caso y tomar las acciones necesarias que pide la autoridad local, federal, de cada uno de nuestros demarcaciones y entidades geográficas, y documentar y mantener disponible los medios de contacto con los servicios de salud, con la autoridad sanitaria, con la autoridad epidemiológica o con aquellos registros que nos obliguen a notificar a autoridades en caso de que tengamos una persona que dé positivo a este punto. Y también el tema de subcontratación, tener medidas con los proveedores, qué debe tomar un proveedor o un subcontratista que asista a nuestras instalaciones. Si subcontratamos a un proveedor al que se le encarga la aplicación de medidas, que esto quede de manera formal para saber cuáles son las actividades que tiene que realizar en caso de que se le contrate el tema de limpieza, de desinfección, de filtro al ingreso de las organizaciones, de toma de la temperatura, y establecer responsabilidades para que este personal subcontratado también aplique las medidas de nuestra organización, porque al final, aunque sea un subcontratado, se vuelve parte de nuestra organización y entonces es parte de este entorno completo. Bien. Es importante, aquí voy a usar el tema del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, que tienen estas características, aunque ha sido actualizado y va a ser actualizado, pero bueno, dependiendo de la ocupación hospitalaria, cuando sea menor del 65%, pasaremos al estado naranja, cuando sea menor al 50%, pasaremos al estado amarillo, y cuando sea sostenidamente menor al 50% y estable por un mes, de que ya está en una condición de saturación normal, entonces estaríamos en el estado verde. Es importante que esto lo mantengamos actualizado y lo entendamos en el contexto de cada organización. Cada estado, cada demarcación va a tener un semáforo y criterios distintos. Ayer se anunció que la megalópolis de la Ciudad de México y los estados aledaños van a utilizar un semáforo homologado y habrá que estar atentos de cómo evolucionan estos temas. Y entonces el esquema que estamos evaluando, como lo mencionamos, hace referencia a distintas leyes, reglamentos, normas mexicanas que buscamos que se aterrizaran de una manera muy sencilla, práctica. Realizamos y diseñamos un protocolo base que las organizaciones pueden utilizar para diseñar su propio protocolo. Eso no quiere decir que copien y peguen el que hicimos, porque en realidad más bien debería ser utilizado para hacer su análisis de riesgos y con base en ello establecer las medidas que apliquen a la situación de cada organización.
Y entonces nosotros, después de evaluar a una organización, daremos un sello. Por ahí en el chat preguntaban si va a haber una certificación. No le estamos llamando una certificación, sino un sello de establecimiento verificado, de que en un momento en el tiempo fuimos tanto, ahorita vamos a hablar más del proceso, cómo es, tanto a nivel documental, a nivel de los protocolos, como en el establecimiento en sí de que se aplican. Tenemos un sello de establecimiento que cumple con estos lineamientos para demostrar el compromiso que se tiene, para darle certidumbre a los empleados, a los visitantes, a los clientes, tener mayor confianza, una mejor imagen de nuestras organizaciones y sobre todo una pronta recuperación de las actividades de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, ¿cuántos sitios tiene la organización? Edificios, oficinas, sucursales. ¿Qué áreas conforman estos sitios? Ya sean de recepción, áreas comunes, cocinas, comedores, auditorios, mesas de atención a clientes. ¿Cuántos metros cuadrados totales tiene el emplazamiento? ¿Y cuánta gente transita por las instalaciones de manera promedio en un día? Y con esto nosotros lo que haremos es una evaluación, primero, tanto a nivel de los protocolos para revisar que son adecuados con respecto de todos los elementos que acabamos de mencionar durante esta plática, y luego una evaluación en sitio en donde revisaremos que se llevan a cabo en la realidad. Esto puede ser complementado también. Nosotros tendremos un programa de capacitación al respecto de un mayor detalle de la aplicación y evaluación de estos protocolos. Por cierto, tenemos ya programado un curso, más adelante les doy más detalles. Y entonces el cliente deberá actualizar o elaborar sus propios protocolos. Nosotros como organismo de certificación no lo hacemos, lo podrá hacer la organización con sus propios medios o en conjunto con alguna organización que asesore. Ya Lidia nos daba detalles de ese tipo de asesoría que puede tener una organización. Y también después de la revisión de los protocolos podría haber la necesidad de que se hagan algunos ajustes porque no están completos, porque hay algo que hace falta como referencia o como diseño a nivel teórico de estos protocolos en la revisión documental que hicimos. La organización sola o en conjunto con su asesor podrá ajustarlos. Podríamos después hacer una preevaluación también opcional de cómo se están aplicando, a lo mejor en un sitio, si es una organización que tiene muchos sitios, ver que lo aplican adecuadamente en un sitio para que realicen algunas nuevas correcciones aquí en medio nuevamente y ahora sí llegar a la evaluación en sitio de todos y cada uno de los sitios en donde buscan ostentar el sello que acabo de comentarles para ahora sí entregar el sello de establecimiento verificado. Y el proceso que podemos ver nuevamente en este diagrama de flujo, habrá una solicitud del servicio en donde nos indiquen los elementos que mencionaba hace un momento sobre el tamaño de la organización, el flujo y tránsito de personas, el tipo de áreas que tienen. Revisaremos los protocolos y daremos un informe con los hallazgos que encontremos de cumplimiento o desviaciones de ellos. Luego una auditoría en sitio en donde evaluaremos que estos protocolos se llevan a cabo en cada uno de los emplazamientos de manera adecuada o daremos un informe con los hallazgos mencionando las desviaciones u omisiones. Pero en caso de que las haya, podría la organización implementar acciones correctivas. O sea, no quiere decir que si no las tienen y se hubieron ciertas fallas, ya no pueden obtener el sello. Lo que habrá que hacer es hacer estas acciones correctivas que nosotros nuevamente evaluemos que son adecuadas y cuando ya sean adecuadas, entonces se emitirá este sello de establecimiento verificado. Pudiendo haber una actualización posterior cuando, dependiendo de los riesgos de la organización, dependiendo de la actualización de los protocolos por parte de la autoridad, si hay nuevas exigencias o si la organización se sabe de un alto riesgo y es de un sector crítico, posiblemente sea conveniente realizar una nueva verificación en uno o varios de los sitios actualizado en 2, 3, 6 meses para asegurar que se siguen aplicando los protocolos. Sabemos que hoy todos estamos preocupados y de alguna manera muy enfocados en aplicarlos.
pero posiblemente con el tiempo las acciones se van relajando y el tener una actualización nos va a dar mayor certidumbre de que esto se está aplicando de manera adecuada. Y bien, de alguna manera eso sería todo por mi presentación. Voy a pasar a las preguntas que nos hacen en el chat, y que primero voy a ir a las que le hacen directamente a Lidia. Lidia, hay dos que nos hacen, una que ya acabo de contestar, pero la hacemos si hay una certificación específica y si hay una licencia sanitaria o específico para las empresas de servicios de sanitización. ¿Nos ayudas, Lidia, por favor? Mira, lo ideal es que las empresas que se dedican a la sanitización cuenten con certificaciones del uso de productos para realizar esta actividad. Recordamos que los especialistas dicen que estos productos pueden ser como los medicamentos, no podemos utilizar cualquiera ni cualquiera los puede utilizar, deben ser capacitados y estar certificados. La autoridad quizá eliminó el tema de utilizar productos con certificación EPA, ¿no? Como para hacerlo lo más general y que las empresas, sobre todo las micro, puedan adaptar estos procesos de sanitización, pero el uso de los productos debe hacerse con responsabilidad. Hemos visto infinidad de videos en donde quitan mitos sobre la combinación de alcohol y cloro, la combinación de jabón y cloro. Nos dicen que esta combinación nos llevan a inhibir la efectividad de los dos productos. O sea, ni el jabón va a cumplir su función, ni el cloro va a cumplir su función. Sí debemos verificar que las empresas que nos realicen la sanitización cuenten con este expertise, cuenten con estas certificaciones, que el uso de los productos estén avalados, que cuenten con la capacitación para realizar los procesos de sanitización. Bien, nos acaban de preguntar otra sobre si es una empresa es esencial, entonces sí es necesario subir su protocolo al IMSS y cuánto tiempo tarda y cuál es la manera de hacerlo. Mira, aquí en esta empresa esencial debe llevar la autoevaluación. Ya no se condiciona que debe contar con esta aprobación que estaba emitiendo el IMSS, sino que debe hacer la evaluación del protocolo. Las esenciales, y algo que me gustaría aprovechar esta pregunta para puntualizar, para las no esenciales no es obligatorio, es voluntario, pero en el lineamiento se habla de un distintivo a estas empresas que lo realicen de manera voluntaria. Así que, bueno, pues aquí hay un aliciente para no solamente utilizar como una buena práctica la autoevaluación, sino porque podríamos obtener este distintivo al contar con protocolos que pasaron por este tamiz. Bien, muchísimas gracias, Lidia. Voy a contestar algunas de las otras que están relacionadas con el tema de la evaluación que hacemos y que quiero empezar porque, bueno, perdóname, te hago una más que está aquí. Si los termómetros a distancia normalmente marcan 35.5 para temperatura, si sabemos por qué, cuál es la temperatura que debemos utilizar como referencia para temperatura alta. Aquí el mismo lineamiento establece cuál es la temperatura, es 37. Me parece que 37.1, ahorita lo corroboro en este momento. 37.5. 37.5 es lo que establece el lineamiento, que es la temperatura máxima que deberán marcar los termómetros. Recordemos que cada termómetro tiene un manual que nos va a establecer cuál es el funcionamiento. Entonces también quien sea nuestro proveedor de estas herramientas para la implementación de nuestros protocolos, pues deberá explicarnos cuáles son las características de cada herramienta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro protocolo establece 37.5 como máximo de temperatura. Por ejemplo, en Colombia, esta resolución establece 38 grados, ¿no?
vemos que hay una diferencia en lo que cada autoridad sanitaria establece. Hoy nuestros lineamientos en México son 37.5. Bien, y nos retoman aquí una pregunta, sí, entonces ya no hay limitación para la barba y bigote, tanto a nivel federal como local en México. A ver, regreso. A nivel federal, en los lineamientos, digamos que no oficiales que se publicaron para esta prueba piloto, se establece que se deberá evitar la barba y bigote. Desde siempre se han considerado, igual que las corbatas, como reservorios de microorganismos y también donde podrían quedar atrapadas gotículas respiratorias o de la boca atrapadas ahí y podría ser una fuente de propagación. En los lineamientos ya oficiales, la autoridad federal lo elimina. Es decir, las empresas podrían establecer de acuerdo en el diseño de su protocolo que se deberá evitar la barba y bigote. Es decir, si yo trabajo en una empresa que están estipulando de acuerdo al diseño de sus protocolos que no debo usar barba o bigote, entonces debo cumplir con lo que establece el protocolo de mi empresa, independientemente de que la autoridad ya no lo hace obligatorio. Ahora, si mi empresa está en la Ciudad de México, en los lineamientos hoy de la Ciudad de México, esto sí está señalado, que se deberá evitar barba y bigote. Entonces, si estoy en la Ciudad de México y mi empresa lo estipula, no tengo para dónde hacerme. Si no estoy en la Ciudad de México y mi empresa lo estipula, están los protocolos, debo cumplirlos, tienen una finalidad, ¿no? Sí, y como eso, por eso decíamos hace rato, no forzosamente se elimina como una práctica que puede ser útil para algunos de los riesgos a los que estén sujetos cierto tipo de organizaciones. Entonces, cada organización dirá, oye, yo aquí considero que sí es un peligro el uso de la barba y bigote. Si bien la autoridad no lo exige, yo sí lo estoy pidiendo como parte de mi protocolo y eso es aceptable. O sea, no quiere decir que está prohibido prohibir la barba y bigote. Cada organización deberá establecer si eso es adecuado a sus riesgos. Exacto, Bien. es como cuando nos piden que después del sismo muchas empresas adoptaron el no tacones altos, ¿no? El uso de zapato cómodo. Esto es una parte del protocolo y lo tenemos que cumplir. Son las reglas que establece nuestro centro de trabajo, ¿no? Así es. Y algo importante, ¿eh? Recuerden que la autoridad va a vigilar los protocolos y que estos se cumplan y se supervisen. Si en el protocolo está y llega la autoridad sanitaria y ve a alguien con barba y bigote y dice, oye, pues de aquí estás prohibiéndolo, entonces los protocolos ni se están supervisando ni se están llevando a cabo como nos estás planteando. ¿Y esto se podría considerar un tema de discriminación, nos preguntan? ¿El prohibir la barba y el bigote? Mira, yo creo que este es un tema sanitario, por eso es muy importante que las empresas hablen sobre temas de discriminación al interior, que tengan sus códigos de ética y conducta, que sepan cuáles son los valores y cuáles son las finalidades que se busca con el tema de la no discriminación. Recordemos, nuestro centro de trabajo puede establecer reglas que le resulten idóneas para evitar riesgos de contagio. Aquí el tema es, ¿qué quiero evitar con mi protocolo? El riesgo de contagio. Si hay una actividad en la que la barba y bigote puede ser y que es considerado un reservorio de microorganismos o que puede atrapar el virus con o las gotículas con el virus del COVID, entonces lo que se está buscando es eliminar que esa condición, esa barba y bigote, materialicen un riesgo, que es contagiar o propagar el COVID. Exacto. Pero bueno, hoy no es una obligación ya y más bien cada organización deberá determinar estos riesgos y evaluarlos en contraposición de que no sea un tema de discriminación, sino una situación de aplicación real. Bueno, Sí. voy a pasar a otras preguntas que nos siguen preguntando si vamos a tener acceso a la presentación. Con mucho gusto, ya les decía que los que se registraron van a tener acceso a la presentación y les vamos a mandar el video también de esta grabación de la sesión.
Y para los que no estén registrados, está mi correo en pantalla. Si me mandan un correo, yo veo personalmente que con mucho gusto se los mandemos. También, Lidia, no sé si quieras dar tu correo y con mucho gusto, si alguien tiene dudas, que te contacten. Claro que sí, mi correo es lidiagarciamarquez@Asesores. Voy a deletrear el dominio, es G de gato, E de Ernesto, V, asesores.com. lidiagarciamarquez@gebasesores.com. Bien, y ahora que ya tienes la palabra, de todas maneras te voy haciendo, porque siguen llegando las preguntas. Nos preguntan, somos una empresa esencial que nunca paramos y ya tenemos algunos elementos y disposiciones, pero necesitamos saber si tenemos que registrarlas y cómo tenemos que hacer la demostración de que las actividades se ejecutaron. A ver, las esenciales que nunca pararon están obligadas a realizar la autoevaluación, es decir, ir a esta plataforma de nuevanormalidad.gov.mx y realizar el registro y hacer esta autoevaluación. Ahora, todas las empresas, estamos obligadas a contar con evidencia de que nuestros protocolos existen, se supervisan, se implementan, se vigilan, se adecúan. Así que si llegara una autoridad a hacer una revisión, y recordemos, hay autoridades federales y locales que están haciendo estas revisiones y en algunos casos hasta municipales, debemos contar con toda esta información y dar evidencia de que estamos cumpliendo con lo establecido en nuestros protocolos. En la plataforma se nos pide evidencia que acompañe el registro o la autoevaluación. Entonces, pues, es un hecho de que al momento de hacer la autoevaluación ya tenemos implementados todos los protocolos que señalan los lineamientos. Bien. Y ahora voy a responder algunas otras sobre la certificación. Nos preguntan si se entregará una constancia o certificación a las empresas que se adhieran al esquema. Definitivamente, les decía, se entregará este sello de establecimiento verificado a aquellas que cumplan tanto a nivel de los protocolos como en el establecimiento que se verificó que los aplica. Y eso es muy importante. Y de hecho alguien nos pregunta, oye, en algunos estados hay las autoridades están haciendo una validación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud está haciendo una validación. ¿Qué diferencia hay contra esa? La diferencia tiene que ver con dos puntos. Uno, la certidumbre y el nivel de detalle. Lo que estamos buscando nosotros no es sustituir las evaluaciones de la autoridad, sino complementarlas. ¿Por qué? Porque la autoridad no va a poder evaluar a todos ni con un nivel de detalle suficiente en cada establecimiento. Por lo tanto, el tener no solo una evaluación como lo que está haciendo la autoridad de que los protocolos estén adecuados y la mayoría están ponderando solo a las esenciales, sino cualquier organización, sea pequeña, mediana, y lo que estamos buscando es que esto tenga un costo muy accesible para cualquier tipo de organización, desde 2, 3 personas hasta una muy grande, tenga una evaluación parecida posiblemente a la de la autoridad con los protocolos, pero también la aplicación por medio de un tercero que nosotros evaluamos con expertos que esto se llevó a cabo adecuadamente en cada organización y ahí es donde vemos ese valor agregado, en una mayor certidumbre de que esto se está llevando a cabo de manera práctica en las organizaciones. Y nos hacen varias preguntas sobre la aplicación de productos específicos. ¿Qué productos son recomendables? Sería muy largo aquí decir cuál es el producto adecuado y nosotros no somos vendedores de ninguno de ellos. Lo que sería importante es saber qué producto es el idóneo para el tipo de actividad. Si van a, por ejemplo, alguien mencionaba de cuerdas, de mosquetones, de cascos y poleas. Seguramente las cuerdas y los arneses son afectados por el hipoclorito. Por lo tanto, si los lavamos con hipoclorito, se van a dañar. Entonces, habrá que detectar cuál es el mejor material y el mejor producto
para limpiar cada uno. En este caso, posiblemente habrá algún spray que sea no agresivo con las fibras de la tela y del material sintético con el que están hechos las cuerdas y los arneses. Habrá algunos que puedan ser lavados con agua y con jabón y que no, esto no los dañe. Entonces, habrá que establecer cuál es el mejor material, en algunos casos hasta consultar con los fabricantes para saber cuál es el más adecuado. Recordemos que desde el inicio el tema de insistir con lavarnos las manos fue que el jabón sí rompe, recuerden que aquí no mata porque los virus no están vivos, pero rompe la corteza del virus porque está hecho de ácidos grasos. Por lo tanto, el jabón rompe esto y de alguna manera deja de tener prevalencia al virus. Y en ese sentido, hacer uso de jabón para muchos de los casos en donde el hipoclorito pueda ser muy agresivo es una alternativa, pero habrá que evaluarla, depende de los riesgos y de las recomendaciones de los fabricantes y de cada una de las verticales de negocio asociadas a las actividades que llevamos a cabo cada uno. Lo mismo para limpiar celulares, manijas, puertas. En algunos casos se ha utilizado soluciones con una fibra, con hipoclorito para limpiar manijas y algunos otros lugares de acceso común, superficies de una mesa, pero habrá que revisar también el tipo de material del que están hechos, el flujo de gente, qué tanto pasa personal por ese lugar y que sea factible la limpieza en conjunción con la aplicación de las medidas y protocolos adecuados. Déjenme ver qué otra pregunta. Preguntan cuánto tiempo se lleva el proceso. El proceso es una muy buena pregunta. Déjenme regresarme un par de láminas para ahí explicárselos. El proceso, desde que alguien ingresa la solicitud, nosotros evaluaremos los protocolos y dependiendo de la longitud del protocolo, el tiempo promedio sería más o menos una semana en que nosotros evaluemos el protocolo y les demos un informe de hallazgos. Si es una organización muy pequeñita, a lo mejor esto puede ser un tiempo mucho menor. Si es una organización muy grande, podría tomar más tiempo, pero pensemos una semana en la evaluación de los protocolos. Aquí en medio podría haber, como en la lámina anterior mencionaba, un tema de ajustes a los protocolos si es que hubo alguna desviación en este informe de hallazgos. Por lo tanto, aquí podría haber cierto tiempo que pasó entre la revisión de los protocolos y la evaluación en sitio. Y la evaluación en sitio depende del tamaño de la organización. Organizaciones muy pequeñitas podremos evaluarlas en un solo día. Y si es una organización que tiene muchos sitios o es muy grande y tiene muchos centros de atención a clientes, a usuarios, áreas de mantenimiento, cocinas, comedores, dependerá de ese tamaño el número de sitios que podemos evaluar en un día. A lo mejor nos toma más de un día, dos, una semana, dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, podríamos pensar que una organización pequeñita podría realizar todo esto en una semana o dos, cuando mucho, si es que no hay desviaciones, y una organización más grande, pues dependiendo de su extensión y tamaño. Por ahí algún cliente con el que ya hemos estado platicando es un restaurante y solamente es una unidad de negocio, el restaurante, la cocina, la caja en donde se atiende, y esto hemos evaluado que se puede hacer en un solo día de evaluación de protocolos y otro día más de la evaluación del en sitio de las instalaciones. Pero también tenemos otro cliente en donde tiene 125 lugares con distintas oficinas y cada oficina tiene auditorios, tiene salas de juntas, tiene baños, tiene otros lugares que hay que evaluar, y entonces nos va a tomar posiblemente 2 días, vamos a poder evaluar 2 de esos lugares por cada día, pero entonces tendremos que mandar a más de un evaluador para que lo haga en un tiempo mucho más breve. Entonces espero con eso darles información de cuánto tiempo tarda el proceso.
Y nos preguntan si es recomendable para empresas de cuántas personas. Como les decía, tenemos clientes que son un restaurante y que son 3 o 4 personas. O sea, no tiene que ser una empresa muy grande la que realiza y recibe este tipo de evaluaciones. Nos preguntan también cómo se va a hacer para que no se falsifique el sello. Bueno, nosotros tenemos una emisión del documento de dictaminación que tiene elementos de seguridad, un holograma y otros elementos, y aparte tenemos una base de datos de consulta en línea que con un código QR que está en el documento se puede escanear y validar que es cierto en una base de datos que solamente puede ser consultada si tienen el certificado en la mano y los datos que están en él, en ese sentido. Estoy viendo qué otras preguntas nos hacen. Lidia, nos preguntan, ¿en qué momento debo hacer la evaluación y la autoevaluación si soy una actividad no esencial y una empresa pequeña en la Ciudad de México? Mira, si ya, o sea, desde ahorita ya pueden de manera voluntaria utilizar la herramienta del IMSS para realizar la autoevaluación. Acuérdense que los lineamientos que hace un momento señalé hablan de obtener un distintivo. Se pueden realizar, si ya los tienes, desde ahorita los puedes realizar, aunque ahorita no podamos realizar actividades porque el semáforo está en alerta máxima. ¿Sí? También hay que considerar en qué momento de la semaforización sanitaria podemos iniciar actividades. Puedes hacerlo ya, es voluntario y la plataforma está ya disponible para ello. En la Ciudad de México, el lineamiento que emitió el gobierno el pasado viernes 29 de mayo señala que a partir del 16 de junio se habilitará esta plataforma para hacer el registro de las empresas. Entonces, hasta en tanto aparezca habilitado, el día de ayer todavía no estaba habilitado este sitio que dicen va a existir, hasta el 16 de junio es cuando ya tendremos que hacer el registro de nuestros protocolos. Bien, muchas gracias. Oye, nos hacen otra pregunta de cómo se mide el tamaño de las empresas pequeñas o medianas. ¿Es según el número de empleados, el número de centros de trabajo, la cantidad de facturación? Mira, en los lineamientos de la autoridad que emitió, señala que el tamaño de la unidad económica es por sector y número de personas trabajadoras. Las micro, dice, cualquier sector, hasta 10 personas. Las pequeñas, el sector de comercio es de 11 a 30 personas y el sector de industria y servicios desde 11 hasta 50 personas. Las medianas en el sector comercio son de 31 a 100 personas, en el sector servicios es de 51 a 100 personas, en industria es de 51 a 250 y para las grandes de servicios y comercio van desde 101 en adelante y para industria es de 251 en adelante. Esa es la clasificación que dan estos lineamientos. Bien. Y nos preguntan también sobre el número de gente que en la Ciudad de México dijeron que las empresas mayores a 25 personas no esenciales deberían suspender labores. Pero entonces quiere decir que una empresa no esencial de menos de 25 personas puede seguir trabajando. A ver, en la Ciudad de México hay un sistema de semaforización y el sistema de semaforización señala qué actividades en cada uno de los niveles pueden reactivarse y en qué porcentaje de su capacidad. Hoy solamente las esenciales pueden tener actividad. Estamos en alerta máxima y señalan que solo las esenciales pueden estar en actividad. Bien. Si son 54 colaboradores y son un club de empresarios, ¿deberán ser consideradas como una pequeña empresa? Por el número, sería una mediana. Mediana. Bien. Nos preguntan si la evaluación de sello es reconocida por las autoridades. Les decíamos, no hay un reconocimiento oficial de esto, más bien es un sello que estamos buscando para elevar la certidumbre, no sustituye a las autoridades,
más bien lo complementa para darles a ustedes certidumbre de lo que se está haciendo, se lleva a cabo en la práctica de manera adecuada y no solamente está en papel. Perdón, ¿me repites? Sí. Perdón. No, estaba yo contestando una Ok. pregunta al público. Bien. Creo que ya quedaron prácticamente contestadas todas. Ahora ya nada más déjenme irme a las últimas conclusiones. Vamos a, si alguien está interesado, déjenme regresarme a la última lámina. Por favor, escríbanos un correo y podemos darles información sobre estos elementos y darles mayor contexto de cómo se realiza la evaluación. Les dije que nosotros realizamos un protocolo mínimo que les puede servir como base para diseñar sus protocolos. No quiere decir que ese, como mencioné, lo copien y lo peguen para llevar a cabo de cada una de las organizaciones. Lo que quiere decir es que puede utilizarse como base para que ustedes lo tomen en consideración y con ello se lleven a cabo la adecuación y establecimiento de los protocolos de cada organización con base a los riesgos. Si a alguien le interesa, mándenos nuevamente un correo. Y del curso que les mencioné, el 17 y 18 de junio, vamos a tener un curso de 4 horas diarias, 8 horas totales, de cómo diseñar e instrumentar sus propios protocolos, adaptándolo al contexto organizacional y necesidades legales, reglamentarias de cada una de las actividades. Nos pueden mandar un correo para registrarse en contacto@sige.org.mx para registrarse en el curso. Y también si están interesados en este protocolo mínimo que hicimos nosotros para usarlo como base de las empresas que quieran certificarse, con la información que les vamos a pedir, que mencioné hace un momento que necesitamos para dimensionar el servicio de evaluación, les podemos mandar este protocolo a los que nos lo soliciten. Nos siguen preguntando en dónde pueden conseguir la presentación. A los que se registraron se las vamos a mandar por correo, y si no se registraron, mándenos un correo a mi dirección pconaf@nice.org.mx y les vamos a mandar la presentación y el video y más información respecto de estos servicios. Muy bien, pues me parece que de mi parte es todo y estamos cerrando prácticamente en tiempo con esta sesión de webinar. Carolina, de Colombia, no sé si quisieras agregar algo más antes de que terminemos. Bueno, sí, señor, muy buenos días. Gracias, Pablo. Complementando toda su presentación, quisiera contarles que en Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos autorizó a los organismos para certificar los protocolos específicos para el sector turismo. Vamos a barrer básicamente el mismo esquema de certificación que acabas de presentar. Sin embargo, si lo hacemos bajo la resolución 576 del 27 de mayo de este ministerio, donde se va a evaluar la resolución 666, que es de los protocolos de bioseguridad generales para Colombia. Entonces, si se encuentran interesados en temas de Colombia, esto funcionaría también para aquellas empresas que tienen sedes en Colombia y pertenecen al sector turismo. Podrían aplicar para este certificado. Se llama sello de calidad check-in certificado. Entonces voy a dejar mis datos en el chat por si cualquier interés particular en servicios en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. Bueno, a ti. En ese caso, en el caso de Colombia, sí hay un reconocimiento oficial de la autoridad. En México no lo ha habido y queríamos dar también esta comparación. Tenemos distintos clientes tanto en México, en Latinoamérica y en varios otros lados. En Colombia sí hay este reconocimiento de la autoridad. En México no lo ha habido. Es importante saber en dónde está nuestra organización y qué sello nos puede aplicar. Bien,
Nos preguntan del costo del protocolo mínimo, no tiene ningún costo. Con que nos manden su información sobre cómo dimensionar el servicio y podamos tener la forma de dimensionar un potencial servicio con ustedes, no tiene algún costo. Y del curso me piden poner nuevamente la lámina de la fecha y forma de contacto. Está en pantalla nuevamente, 17 y 18 de junio, de 9 a 13 horas, también por esta vía remota. Muy bien, pues les agradecemos a todos su participación en este webinar. Ojalá que les hayan sido de utilidad. Si tienen dudas o comentarios, pueden mandarnos el correo a pcoronaf@sige o nice.org.mx, cualquiera de los dos, o a contacto@sige.org.mx, y les podemos mandar más información si necesitan información sobre el curso, sobre la evaluación que estamos haciendo. Preguntan si quieren el protocolo, con gusto ahí pídanos información, les vamos a hacer algunas preguntas que necesitamos para enviarles el protocolo y con mucho gusto lo tendrán. Bien, pues muchas gracias a todos, esperamos estar en contacto y estamos a sus órdenes. Carolina también, para la gente de Colombia, ya nos dejó su correo en el chat, cmejia@nicecolombia.co. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, Lidia.